Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Arango Villa, bienvenidos a Talos Programming y el día de hoy vamos a tocar el tema de tipos de datos. ¿Ok? Acá hay un pequeño eh, Jupyter Notebook para que todo sea un poquito más ameno, ¿cierto? Bueno, el tipo de variables o los tipos de datos en Python en realidad es una denominación que utilizan la mayoría de sistemas de tipado para poder diferenciar el tipo de datos que se va a almacenar y usar en el propio sistema. Bueno, acá hay una pequeña lista, los números, los strings, que serían cadenas de caracteres, las listas, las tuplas, los sets, los diccionarios, los booleanos. Cabe recalcar que esta división de data types no es restrictiva. A lo que me refiero es una lista, como vamos a ver ahora, puede incluir strings y a su vez números, ¿cierto? Las tuplas se podría decir que son una especie de lista, pero bueno, vamos a adelantar. Bueno, este es un pequeño ejemplo de datos. Vamos a ejecutar. Acá nos arroja el nombre, que es Talos Programming, la edad, altura y es estudiante. Acá nos arroja un true. Vamos a desglosar un poquito. Cadena de texto, el llamado string. Se utilizan las dobles comillas o las comillas simples para poder denominar una seguidilla de caracteres. Si se eliminan alguna de las dos, se entra el tema de que daría error. La edad es un número entero, ergo entra categoría de número y a su vez es un entero denominado int. La altura, al tener decimales, es un número flotante. Un flotante puede ser entero, pero un entero nunca va a ser un flotante. ¿Ok? Podríamos, por ejemplo, denominar que la altura sea 2 metros. Sería un 2 seguido de .00. Es un flotante, es un entero, ¿cierto? El estudiante acá se denomina true o false, ¿cierto? O false, ¿cierto? Ok, acá cambió. Bueno, los enteros int, un número entero, es, acá lo vemos, edad 25, print edad, y nos va a arrojar un class int, ¿cierto? Eh, por ejemplo, 24, nos va a seguir dando entero, ¿cierto? Ahora tenemos los flotantes. Ok, ¿cierto? Bastante sencillo. Si por ejemplo agrego punto cero acá al primer entero, cambia a ser flotante. Sigue siendo el mismo número, pero esto es un entero, ¿cierto? Esto es un flotante, diré. No cambia de número, sigue siendo el 25. Pero acá al denominar decimales, nos arroja un flotante, ¿cierto? Hay más tipos de flotantes. Hay flotantes que son largos y otros cortos, pero en términos generales, enteros se denominan a números secuenciales, uno, 2, 3. Y flotantes, números mucho más de un rango, ¿cierto? Los números complejos, este pocas veces se utiliza más para terminología, por ejemplo en SciFi se utiliza números complejos. ¿Qué es números complejos? Bueno, matemáticamente un número complejo es aquel que tiene una parte real y una parte imaginaria, como lo dice el texto. La parte real es 3 más un 5J. El 5J podría ser una I, ¿cierto? Aunque bueno,
Creo que esto no lo permite, si no estoy mal. Sí. Solamente puede ser J porque ahí está tomado, ¿cierto? Se tiene que utilizar J. Bueno, hasta ahí los números, ¿cierto? El data type number, ¿cierto? Que desglosa esos. Vamos con los strings, que es una cadena de caracteres, ¿cierto? Son secuencias de caracteres, ¿ok? Súper importante. Tal los programan, bueno, se describe como str que es la terminología que utiliza Python. Y una pregunta. Si esto es un 5, ¿será number? ¿Será entero? ¿O será string? La respuesta es que seguiría siendo string, ¿cierto? ¿Por qué? Lo importante son estas dos comillas. Si estas dos comillas se eliminan, nos arroja error. ¿Por qué? Porque nos denominaría que talos programming es una secuencia errada de variables, ¿cierto? Acá nos define que es un entero, ¿cierto? No es un entero, es una secuencia de caracteres. ¿Ok? Operaciones comunes en los strings. Se pueden hacer otras operaciones, pero las más comunes son, por ejemplo, el acceso a caracteres, ¿cierto? Nos arroja en la secuencia qué carácter se utiliza. Por ejemplo, recordemos que en Python se empieza a contar desde cero, ¿cierto? Si son 17 caracteres, son 16. El último sería el 16. Tomemos el 5. El 5 debería ser espacio vacío, porque esto es un carácter. Si tomamos el 6, que sería el 7, 1, 1, 2, espérate. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y este sería el 7, ¿cierto? Más gráfico. El 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Nos tocaría en la P. Nos tocaría en la P. ¿Por qué nos toca en la P? Recordad, aunque cuente 7, como se cuenta desde el 0, es el número menos 1, siempre. Ok, y acá nos arroja un length. ¿Qué es len? Es longitud de lo seleccionado. Es es longitud de espacio seleccionado. Algo así, ¿cierto? Ok. Hay otra como la concatenación de dos caracteres, pero eso sí sería un tema más específico de strings. Listas. Listas es un grupo arbitrario de datos contenido. Es un conjunto ordenado y mutable. ¿Cómo así que mutable? Se pueden cambiar los datos o se puede agregar con un punto add, ¿cierto? Eso en un próximo video se va a hablar de listas, es un tema muy complejo, pero por ejemplo, podemos tener distintos tipos de datos. La respuesta es sí. Y obviamente se puede imprimir, digamos, un print frutas, disculpad, frutas. Ah, no, es con los corchetes, ¿cierto? 4. Disculpad, 3. 4 nos daría error. Nos arroja 5. Si seleccionáramos el 0, nos imprime
el objeto, o bueno, el elemento del conjunto lista frutas en esa sección, ¿cierto? Se pueden ordenar por cadena de caracteres. Hay mucho tema para tocar en listas. Las tuplas, por su lado, son algo distintas a la anterior. Las tuplas son objetos, uno, dos, inmutables. Cuando se tiene, no se pueden modificar, se eliminan y se tienen que volver a hacer. Eso es muy importante porque, por ejemplo, las tuplas normalmente se utilizan para poder denominar objetos, ¿cierto? Características de objetos, por ejemplo, ID y nombre, ¿cierto? Cosas que no pueden cambiar. Un proveedor, por ejemplo, tenemos un inventario. No podemos decir que el ID de una persona va a cambiar. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, el sistema se muere, se rompe totalmente. Entonces son muy importantes las tuplas. Tuplas, dos, ¿cierto? Una característica muy importante son los diccionarios. Por cierto, el nombre de tuple es tuple. Los diccionarios son clave, valor, ¿cierto? Son pares de información ordenada. A su vez, pueden ser modificados y muchas veces los diccionarios se utilizan para hacer tablas de búsqueda. Los diccionarios son muy útiles. Por ejemplo, acá está este pequeño diccionario mm, que, que nos denomina nombre, edad y ciudad, ¿cierto? ¿Cierto? Este diccionario nos dice el nombre de esta persona es Juan, su edad es 30 años y su ciudad es Bogotá. De hecho está un poco raro este diccionario. Normalmente un diccionario no se ve de esta manera, ¿cierto? Se tiene, por ejemplo, varios tipos de nombres y etcétera, etcétera. Pero acá es un muy buen ejemplo para, por ejemplo, denominar varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, quisiéramos adentro de, creo que es así, ¿verdad? It's not callable. Mm, dame, dadme un segundo. Edad. Coma. Ahí está. A veces se me olvida que el caso print type, no sabía por qué se me estaba complicando tanto. Es por el type, ¿cierto? Acá tenemos. Se le da a esto unos valores, obviamente con las corchetas, y se nos arrojan un resultado, que es 30, ¿cierto? Si cambiáramos esto por 20, cambia, ¿cierto? Ok, disculpa de este pequeño vacío. El set. Esto es muy importante porque, a diferencia de list, el set denomina elementos no idénticos ordenados. Importante. Es un conjunto ordenado de objetos no similares, no idénticos, ¿cierto? Acá tenemos el caso de 1, 2, 3, 4, 4, ¿cierto? Acá se repite el 4. Y hagamos un control Z.
hagamos un print números. El set es 1, 2, 3, 4. ¿Pero por qué? Bueno, porque esto, números, ¿listo? Dadme un segundo. Disculpad. Bueno, acá entra la magia de set. Set, de hecho, se pueden hacer operaciones con set y coge listas ordenadas y determina elementos únicos. Acá lo que pasa es que para lista utilizo paréntesis normales. Bueno, paréntesis. Y nos arroja la lista común y silvestre. El elemento, el 4 repetido está en el elemento 4. Bueno, en el elemento en el índice 4, en la posición 5. Pero en el set desaparece y solamente tenemos elementos no repetidos. Acá se nos va a agregar un 5. ¿Por qué? Porque coge cada elemento de la lista y dice cuántas veces aparece. Si el resultado es una sola vez, estás en la lista. Si apareces dos veces, el primero, por ejemplo, se agregó el 5 acá. El primero fue el 5, ¿cierto? Acá estamos 1, 2, 5. ¿Por qué no aparece acá? Porque es una pareja ordenada. Se ordena automáticamente. ¿Ok? Súper importante. Porque hace un barrido completo y los va agrupando. Si acá de último hubiera un 2, los agrega en orden, ¿cierto? Acá se ve mejor que agrego un 2 acá, lo agrega, porque va por toda la lista, elemento por elemento, y los agrega de manera ordenada. Ok, vámonos con los booleanos. Los booleanos son sí o no, bastante sencillo, ¿cierto? Y se determinan mucho para, por ejemplo, bucles, ¿cierto? Un elemento X es mayor o menor a 1. Si es verdad, el tipo será true. Si es falso, será false. Bastante sencillo. El non es un elemento indeterminado, es el vacío, es la nada. Se utiliza muchas veces para determinar casillas que no se van a utilizar o que sí se utilizan, por ejemplo, en bases de datos para poder determinar que ese objeto no tiene nada, ¿cierto? Porque no puedes dejarlo vacío. Bueno, dejarlo vacío es dejarlo con un tipo none, ¿cierto? Acabamos con, creo que de los últimos, que es el range. El rango, por ejemplo, esto es un rango for i in range para un i
en rango 5. Va desde 0 hasta 4, porque son 5 unidades enteras. ¿Y cómo imprimimos? Y esto sí es un tipo de dato. Pues si imprimimos for print range 5, dame un segundo, type class range es un rango, es como un set determinado, es un set, pero este set siempre es i más 1, empezando desde 0. ¿Ok? Bueno, todo i empieza desde 0. Se podría determinar que se empieza desde otro número, que se empieza desde, si no estoy mal, es 2. Así. Ok. Así se puede modificar. Pero así nos está dando el len, la longitud. Empieza desde 0 hasta 4. Longitud 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el byte o byte array, quiere decir array es un set organizado. O bueno, no un set organizado, un conjunto, una lista. Y bueno, se le agrega un b al dato y poco más. Se puede hacer print datos 1. Nos arroja el 121, que 121 es la cantidad de bytes que se necesitan para describir Y. Porque Y, recordemos que empieza desde 0. P tiene que ser 72. Ah, no, 80. 72 creo que es T. T creo que es 72. Sí, para nada. Bueno, curioso. No sé por qué tenía tan presente el 72. Eh, entonces, creo que así terminaríamos. Que tengan un muy bonito día. Programen con sabiduría. Y cada día es un muy buen día para aprender una nueva cosa.